otra mano. Vamos a estar hablando con la médica infectóloga Leda Guzzi, porque habrá una reunión de la Organización Mundial de la Salud para definir el futuro de la pandemia. ¿Qué va a ocurrir con la pandemia? ¿Llegará a su fin? Es la gran expectativa que hay en torno a esto. Pero en principio, ¿en qué situación estamos, no? ¿Cuál es el presente? ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Buen día. Acá Facundo Quiroga te saluda. Hola Facundo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, la consulta es, ¿no? ¿En qué situación estamos de contagios? ¿Cuál es la situación epidemiológica? Sí, en este momento está defervesciendo un poco la ola que tuvimos recientemente en Argentina. Si bien esto tuvo el mismo comportamiento que tuvieron otras olas, ¿no? En el pasado, Sí. comienza en Buenos Aires y el área metropolitana y después se expande hacia el interior, ¿no? Entonces, el interior está recién comenzando el descenso en el número de casos, en cambio nosotros ya estamos en este momento con un descenso en el número de casos, o sea, está aflojando la ola que comenzó hace poco tiempo, ¿sí? Así que, digamos, estamos en un buen momento epidemiológico, pero también es súper importante reforzar la necesidad de la vacunación, de los refuerzos. Ya quedó clarísimo que para este virus hace falta tener los anticuerpos neutralizantes al día, entonces es necesario tener un refuerzo a los 4 meses de la dosis anterior, por lo Bien. menos, y en este sentido las personas mayores de 50 años, las personas con factores de riesgo tienen que tenerlo súper presente, porque realmente cambia la situación, ¿no? O sea, si nosotros tenemos anticuerpos neutralizantes altos, tenemos menos probabilidad de infectarnos, ¿no? Más Claro. allá de que la vacuna sabemos que no está diseñada para eso, sino que la vacuna es una vacuna que tiene su gran, digamos, su gran nicho de acción en prevenir las formas graves, las hospitalizaciones, reducir el riesgo de mortalidad, pero no es menor no infectarse, ¿no? O sea, es Claro. necesario evitar las infecciones porque cada vez que nos infectamos corremos un riesgo, ¿no? Un riesgo de desarrollar después síntomas persistentes, un riesgo de tener una forma severa, un ausentismo laboral, nuestra vida trastornada por la presencia del COVID, el riesgo de infectar a los mayores o inmunodeprimidos que nosotros con los que tenemos contacto. Entonces, creo que siempre es bueno evitar la infección, ¿no? Bien. Así que creo que es un llamado, digamos, a reforzar la vacunación, ¿no? Y en el caso de los niños y niñas, antes de comenzar la temporada escolar, para tener una mayor continuidad, ¿no? Bien. ¿Cómo han evaluado el tema de la vacunación, digo, en cuanto a los refuerzos? ¿La gente ha acudido? La gente ha acudido en cuanto ha comenzado la ola, ¿no? O sea, ahí es donde influyó el factor miedo y la gente fue a vacunarse. Es verdad que el año pasado estuvieron los vacunatorios desiertos, ¿no? O sea, la gente no iba y eso llevó a que finalmente me parece que en diciembre o fin de noviembre se cerraron diversos vacunatorios y se dejaron solo algunos porque realmente estaban generando como toda una situación de un recurso humano ocioso, ¿no? Porque la gente no estaba concurriendo a vacunarse. Y bueno, finalmente cuando comenzó la ola, que coincide cuando se cerraron los vacunatorios, la gente fue a vacunarse, ¿no? Mm, Igualmente hace falta más, ¿no? Más adherencia, porque vemos que por ahí las personas que tienen más factores de riesgo y todo están concurriendo, pero bueno, hay gente que le cuesta volver a darse un refuerzo, ¿no? Y claro. es importante saber que la vacuna previene, ¿no? La vacuna Sí. previene las formas graves, disminuye la probabilidad de que tengamos post-COVID, long-COVID. Siempre cuando ponemos, porque algunos me dicen, no, pero me da fiaca porque me va a dar síntomas y después tengo que trabajar y tengo que faltar o el fin de semana voy a estar. La verdad es que si vos pones en la balanza el beneficio de la vacunación sobre los síntomas, realmente, o sea, la balanza se inclina claramente, ¿no? En favor del beneficio de la Sí. vacunación. Entonces, yo siempre voy por el lado de no dudes, vacunate, porque más allá de cualquier síntoma que puedas tener ahora, el beneficio va a ser claro, ¿no? Mm, ujú. Leda, con respecto a esta reunión que habrá próximamente, en donde la Organización Mundial de la Salud va a definir el futuro de la pandemia, ¿cuándo Sí. es? ¿Qué expectativas hay? ¿Qué se puede saber sobre esto? Sí, la verdad es que no sabemos qué va a definir el organismo internacional. Mm, Yo creo que digamos, la pandemia
continúa siendo pandémica porque todavía continúa dando olas que tienen importancia, ¿no? Tienen importancia para las personas, tienen importancia para el sistema de salud, o sea, generan olas de magnitud. Entonces, mientras eso siga pasando, el virus sigue teniendo potencial pandémico. En general, uno habla de un pasaje a la endemia cuando, digamos, tenés un número de casos que es previsible, donde vos sabés que hay un mínimo, un máximo, y el virus más o menos se maneja dentro de ese corredor endémico. En general hay una estacionalidad, o sea, vos podés atribuirle al virus una estacionalidad, como el virus influenza, como el virus sincicial respiratorio, o el dengue, por ejemplo, que es endémico en los países limítrofes, especialmente en las temporadas húmedas y de calor. Y esto con este virus todavía no está tan claro que esté pasando, ¿sí? O sea, la verdad es que el virus sigue teniendo un comportamiento un tanto impredecible en cuanto a su capacidad de mutación, de generar nuevas variantes, que bueno, esto va a seguir pasando, pero bueno, todavía sigue siendo bastante intensa la mutación de este virus y también la generación de brotes en cualquier momento del año. Así que yo creería a priori que no están dadas las condiciones para hablar de un fin de la pandemia. Okay. Quizás sí de un cambio en el carácter de la pandemia. ¿Por qué? Por las vacunas, ¿no? Claramente, o sea, las vacunas han dado vuelta a la historia del COVID, las vacunas han reducido significativamente la mortalidad y la hospitalización. Sin embargo, el virus sigue, ¿no? Sí. Sigue presente y sigue causando muertes, sigue causando hospitalizaciones, por supuesto que ya ahora en las personas más frágiles, ¿no? Y esto no significa que por eso lo tengamos que menospreciar, ¿no? Al contrario, digo, nosotros tenemos que cuidar a cada persona, a cada ciudadano y ciudadana de nuestro territorio y del mundo, ¿no? Entonces digo, sigue siendo un virus bastante peligroso todavía, y probablemente no sé si vaya a cambiar su carácter con el tiempo. La verdad es que no lo sabemos, pero sí en la medida en que la población mundial esté más inmunizada, en la que se genere una inmunidad de rebaño realmente, donde haya muchas personas con anticuerpos y con buenos anticuerpos, yo creo que se va a ir limitando un poco la capacidad de expansión del virus y se va a ir limitando los efectos adversos del virus, ¿no? Claro que sí. Ahora, ¿estamos nosotros con esa inmunidad de rebaño en este momento? A ver, yo creo que Argentina ha tenido, fíjate, una evidencia muy fuerte de eso que ha sido el invierno pasado. Sí. El invierno pasado ha sido súper tranquilo en términos de COVID. Sí. Incluso te diría en términos de influenza. La influenza recién apareció cuando empezó la primavera, tampoco fue tan severo, pero hubo un brote llamativo, que fue en septiembre, y hubo antes un brote en enero del año pasado. Pero el COVID fue una tranquilidad absoluta en invierno. Y pasaron varios meses en donde el virus no se expandió. O sea, después de esa gran ola que tuvimos en el verano pasado, que fue por Omicron, digamos por las primeras, por la variante original de Omicron, la verdad es que estuvo muy tranquilo todo, y yo creo que eso tiene que ver con la inmunidad de rebaño que alcanzó la población. Pero bueno, ahora necesitamos reforzar esto, ¿no? Porque si la población no vuelve a darse los refuerzos, y digamos no podemos saber cómo vamos a transitar este invierno, ¿no? Entonces el próximo invierno, digo, estaría bueno que la población vuelva a reforzar sus defensas, que la gente acuda a darse los refuerzos. Dentro de poquito, bueno, ya estamos con la vacuna bivariante también, entonces también creo que va a estar bueno completar la inmunización con esta vacuna o con la original. Hay que saber que las dos tienen mucha actividad, siguen siendo muy robustas para prevenir las formas graves, ¿no? Y la hospitalización, así que también este consejo le doy a la gente, ¿no? No diferiría, no demoraría la vacunación si me ofrecen la monovalente. Creo que el que se tiene que dar el refuerzo se lo tiene que dar, y no tiene que esperar otra vacuna, porque por ahí en esa espera adquiere COVID, ¿no? Entonces, yo recomiendo que la gente que tiene que darse el refuerzo ya, porque ya pasaron 4 meses de su última dosis, se lo dé. Bien. Y los que tuvieron COVID recientemente pueden esperar 90 días y ahí darse la vacuna. Bien.
Doctora, muy amable, muchas gracias. Bueno, por nada, que estén muy bien, ¿eh? Que estés muy bien, Buenos gracias. días. Ahí está la doctora Leda Guzzi, médica infectóloga, compartiendo con nosotros su opinión desde su profesión respecto de la situación de COVID.